Otros conceptos son el de proximal y distal, ¿sí? Cuando nos referimos a proximal, se refiere a toda aquella estructura anatómica que en sentido estricto se encuentra más cerca de la línea media del cuerpo, ¿ok? Y más cerca al centro del cuerpo tal cual, ¿no? Distal significa que un segmento corporal está más alejado de la línea media del cuerpo o más alejado al centro del cuerpo. Ok, ejemplo, la rodilla es proximal al tobillo. ¿Qué quiere decir? Que la rodilla está más cerca, o sea, si trazamos una línea que va desde el pie, si trazamos una línea ascendente, o sea, en sentido craneal, que va desde el pie hasta el centro del cuerpo, ¿qué queda más cerca del cuerpo? La rodilla en comparación al tobillo. Por lo tanto, la rodilla es proximal al tobillo. Otro ejemplo sería si estamos hablando, no sé, de alguna parte de un hueso, ¿sí? En el caso vamos a imaginarnos el húmero, ¿no? Que es el hueso, el hueso más largo de la extremidad superior, ¿ok? Entonces, el hueso, el húmero, tiene un, este, un extremo proximal y un extremo distal. Es decir, el extremo proximal es el que se va a terminar articulando con los huesos propios del hombro, ¿sí? Y la porción distal o el extremo distal del húmero se va a articular con los huesos propios del antebrazo o del codo, ¿de acuerdo? Entonces, el, la cabeza del húmero, o sea, la parte superior del húmero, es proximal a la articulación del codo que está más abajo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la diferencia. Términos de movimiento. En los términos de movimiento, los movimientos corporales, o sea, del sistema locomotor que va a estar compuesto por huesos, músculos, articulaciones, ligamentos, tendones, etcétera. Pues la mayoría de los movimientos de este sistema pues está dado a través de las articulaciones, ¿sí? Y cada uno de los movimientos que nosotros vemos, ¿sí? Tiene un movimiento opuesto. Es decir, si yo flexiono el codo, el movimiento opuesto va a ser extenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para que haya un equilibrio, ¿sí? Así como yo soy capaz de modificar eh, de posición una cierta parte del cuerpo, también tendré que regresarla a su sitio en algún momento. Y para eso entonces voy a necesitar movimientos opuestos al que yo hice, ¿de acuerdo? En un inicio. Los movimientos, pues ya después lo veremos, van a ocurrir dentro de planos y ejes anatómicos específicos. Ejemplos de movimientos. Esta es la articulación del codo. Si se fijan, esta es la posición original. Cuando yo subo el codo, ¿sí? Estoy ejerciendo un movimiento que voy a denominar como flexión. Y la flexión en términos de definición tal cual es, la flexión indica doblamiento, ¿sí? O una disminución, que aquí se ve. Aquí el ángulo está más amplio, ¿verdad? Y aquí está más reducido. O disminución del ángulo entre los huesos. Entonces, cuando hablo de flexión, quiere decir que este, hay una disminución del ángulo entre dos huesos. Generalmente en dirección anterior, a excepción de la rodilla. Si se fijan, si se ponen en posición anatómica y flexionan el codo, se van a dar cuenta que esa flexión se va a hacer hacia delante, ¿verdad? Pero si hacen ese mismo movimiento de flexión en la rodilla, se van a dar cuenta que la rodilla, en vez de moverse hacia adelante, se mueve hacia atrás, pero sigue siendo el mismo nombre, flexión. El movimiento opuesto de la flexión, ¿sí? Es la extensión. La extensión, por lo tanto, va a indicar un enderezamiento o un aumento del ángulo entre los huesos, perdón.
Aquí vemos, si se fijan lo que decía la definición anterior, generalmente en sentido anterior, ¿sí? Entonces, esta definición también va a aplicar para otras articulaciones, como en el caso del cuello, la flexión es hacia adelante, o sea, anterior, y la extensión es atrás. En el caso aquí, si se fijan, se está flexionando todo el miembro inferior. Este movimiento es gracias a una activación de la articulación de la cadera. ¿De acuerdo? Entonces la articulación de la cadera está compuesta por el fémur y el hueso de la pelvis. ¿Ok? Entonces, cuando se mueve hacia adelante, o sea, cuando se acorta el ángulo entre el tronco y la extremidad inferior, estamos ejerciendo un movimiento de flexión. Y cuando este movimiento va para atrás, entonces es extensión, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, sucede al revés, ¿de acuerdo? Aquí yo no sé por qué pusieron que la flexión de rodillas hacia arriba, no. Si se fijan, el acortamiento del ángulo es cuando la rodilla se va hacia atrás, ¿de acuerdo? Y vuelvo a elevar el ángulo, vuelvo a aumentar el ángulo de la rodilla cuando la subo, ¿de acuerdo? Entonces esto debería estar al revés, ¿ok? En el codo lo que dijimos, si se fijan, posición anatómica, palmas apuntando hacia adelante, entonces la flexión va a ser hacia adelante, en este caso, acortando el ángulo de los huesos, y la extensión hacia atrás. Si ustedes ven en su muñeca, otra vez con la palma de la mano hacia adelante, el movimiento de flexión será hacia adelante, y el movimiento de extensión, que aquí lo ponemos, ya después hablaremos del término de hiperextensión, pero vamos a dejarlo ahorita como extensión. El movimiento de hiperextensión va a ser hacia atrás, ¿de acuerdo? Esta después la desarrollaremos.